gusta mucho lo que significa el derecho, me gusta entender que las sociedades humanas estén reguladas y esa regulación en los últimos años claramente se ha visto enfrentada con los problemas que presenta nuestro manejo de los seres vivos. Yo creo que es legítimo decir que a partir de el desarrollo de la biología molecular se abrió todo un campo con respecto a problemas en que uno normalmente no hubiera pensado. Por ejemplo, ¿puedo patentar un organismo? ¿Puedo patentar una secuencia de DNA? ¿En qué momento puedo declarar que un organismo está vivo o muerto? Por ejemplo, cuando un paciente está conectado a toda una infraestructura hospitalaria que lo mantiene vivo, y entonces uno dice, ¿cuál es el límite aquí de la vida? Eso es un problema específico. Otro asunto que me llama mucho la atención es un libro que leí de un médico inglés que vive en Canadá, que se dio cuenta que en algunos casos se podía establecer una comunicación con los pacientes que estaban inconscientes del todo, que alguien no experto como tú o como yo llamaríamos con muerte cerebral, pero que sin embargo, por ejemplo, desarrollan en algunos casos la manera de comunicarse porque el paciente seguía oyendo. Y entonces a partir de las ondas cerebrales que veían en los aparatos, desarrolla todo un mecanismo y se da cuenta que se puede comunicar con el paciente, con lo cual evidentemente lo que estamos viendo es que tendrá que haber legislaciones para proteger a aquellas personas que están en ese estado que no es de muerte total. Si tenemos muerte cerebral, todos aceptamos que un animal, incluyendo los humanos, desde luego, estamos formalmente muertos. Y de hecho entiendo que hay muchos credos religiosos que aceptan la donación de órganos si la persona tiene muerte cerebral. Pero si ahora lo llevamos el asunto al nivel de la gestación de una vida, tenemos una confusión brutal entre lo que está vivo y lo que es un humano. Los espermatozoides están vivos, los óvulos están vivos, un cigoto fecundado está vivo, pero no es un humano. ¿Por qué? Porque si estamos aceptando la idea de que la vida de un humano termina cuando termina la actividad cerebral, la vida de un humano como humano no ha comenzado hasta que no tengamos actividad cerebral. Pero en este caso concreto, yo creo que lo que estamos viendo es esa descoordinación que puede haber a nivel social, a nivel legal y a nivel del individuo. Hay casos que son todavía más complicados. Por ejemplo, todos sabemos que es moral, ética y legalmente prohibido experimentar con humanos. No tenemos ninguna duda al respecto. Hay gente que se ha preguntado, bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, con los chimpancés? ¿Debemos experimentar con ellos o no? Yo no tengo una respuesta, pero hay algo que sí tengo muy claro. A los chimpancés no les da SIDA. A los chimpancés no les da Alzheimer. Vamos a dejar de investigar sobre dos problemas tan acuciosos en la salud hoy en día porque sentimos que los chimpancés se parecen demasiado a nosotros. Ese es un problema muy complicado. No podemos experimentar con humanos, pero ahora las técnicas de laboratorio te permiten, por ejemplo, tomar células troncales y transformarlas en las que llamamos organoides. Y yo puedo tener ahora en una caja de Petri una masa de células que tiene algo de la anatomía y mucho de las funciones que tengo en el intestino. Y entonces puedo investigar antibióticos o contra parásitos intestinales con un organoide, con una masita de células que tiene algo de actividad que recuerda a la del intestino. Pero lo mismo es cierto para organoides de hígados, para organoides de ojos o para organoides del cerebro. Allí yo creo que
ni los marcos de referencia legales, ni los marcos de referencia éticos, ni los morales para los que tienen prejuicios morales al respecto nos están funcionando. Y tuviéramos abogados que no solo sepan del Código Civil, sino también del Código Genético. Lo que uno quisiera es que esto fuera discutido de manera muy amplia, democrática, por tanto legisladores como políticos, como los medios, como la sociedad que sea adecuadamente informada, para garantizar el hecho de que se están tomando en cuenta nuestra versión moderna, nuestro conocimiento actual sobre los seres vivos, sobre los fenómenos biológicos y al mismo tiempo la necesidad urgente de que el conocimiento científico no sea privilegio de unos cuantos. Desde el momento en que los humanos fuimos cazadores y recolectores, empezamos a afectar el entorno. La idea de que los humanos hemos vivido en armonía con el ambiente sin utilizarlos es un mito que muchos acarician y que no corresponde a la realidad. Te pongo un ejemplo muy concreto. Aquí en la cuenca del Valle de México había una enorme cantidad de mamuts. ¿Quiénes echaron los mamuts? Nosotros. Hay una especie de mito sobre una Arcadia dorada que nunca existió, que nos lleva a pensar que no debemos estar modificando el medio ambiente. Es inevitable la modificación del medio ambiente. Ahora, también tenemos claro que cuando tenemos un desarrollo industrial que busca empujar una serie de productos sobre otros, las modificaciones pueden traer consigo, por ejemplo, una pérdida de la biodiversidad. Y yo creo que uno de los grandes logros de los movimientos ecologistas en nuestros momentos es que hay una conciencia individual y colectiva cada vez más generalizada de que la biodiversidad es parte de nuestra identidad intelectual, de nuestra identidad cultural. Y hay instituciones gubernamentales que en el caso mexicano lo han hecho de manera ejemplar. El caso de la Conavio, por ejemplo, ¿no? Estudiar la diversidad, darla a conocer, preservarla y mostrar cómo tenemos una serie de procedimientos generalmente precapitalistas que te impiden estar acabando con esa biodiversidad. Pero también hay que decir otras cosas que son reales. Mira, por ejemplo, la milpa. Las milpas que tenemos en el centro de México, en el sureste de México, son unos lugares extraordinariamente ricos en términos de la riqueza genética, del cultivo, del aprendizaje durante miles de años de cómo estar aprovechando la sucesión de plantas que se cultivan para no empobrecer el suelo. De acuerdo, pero no puedes alimentar todo el país con milpas. No puedes. El norte de México, por ejemplo, no tiene la capacidad de ser alimentado con milpas. Cuando irrumpió la ingeniería genética, hay mucha gente que no sabe esto, los mismos científicos fueron los que se organizaron para ver si autorregulaba la comunidad científica el uso de organismos transgénicos. Llegaron a la conclusión, entonces como ahora, de que no representan ningún riesgo. Monsanto, con una voracidad del gran capital, empezó a patentar una serie de semillas y la gente legítimamente argumentó en contra de poner la seguridad alimentaria de un país en manos del capital privado. Y también legítimamente dijeron, esto corre el riesgo de perder la biodiversidad. Pensemos en el caso de los maíces que tenemos en México. El maíz en México tiene una serie de variedades de una riqueza excepcional que no debemos perder.
Pero ese maíz, nosotros somos los que lo hemos modificado genéticamente desde siempre. Uno puede ir al Museo de Antropología y ver la plantita de teocintle, que es muy conmovedora, pequeñita, frágil, y se da cuenta que de eso a las mazorcas que vemos ahora en los mercados, lo que tuvimos fue una modificación genética sin darnos cuenta de que estábamos modificando genéticamente. Uno de los grandes cambios genéticos que todas las culturas humanas han provocado en el entorno es la domesticación de plantas y animales y microbios. Porque, por ejemplo, el kefir, no podemos cultivar los organismos, los microorganismos, ya por su cuenta. Si los soltamos, se mueren. Eso lo hemos hecho con muchísimos organismos. Ahora, de repente irrumpe una tecnología como la ingeniería genética y se genera un escándalo legítimo en parte, pero en otra parte no bien comprendido. La venta de semillas transgénicas, por supuesto que es aborrecible, pero ya en este momento la ingeniería genética tradicional ya se quedó atrás. Hoy en día utilizamos técnicas, CRISPR es el nombre que le damos, que descubrió un colega español que hemos traído aquí al Colegio Nacional, Francis Mójica, que demostró que ya puedes cambiar el material genético con una precisión extraordinaria sin necesidad de estar haciendo ingeniería genética. La ingeniería genética es algo que la naturaleza descubrió mucho antes que nosotros. Ahora, Monsanto ya tronó, ya no funciona ya se está dejando atrás con una rapidez inaudita la ingeniería genética. Trabajamos ahora con CRISPR, tenemos métodos para desarrollar híbridos mucho más refinados, mucho más sofisticados, pero el hecho concreto es que a veces los prejuicios políticos o sociales siguen estancando el desarrollo científico. Eso tiene que ver con unos movimientos que yo creo que son de protesta, muy legítimos en términos generales, en contra de la voracidad del capitalismo contemporáneo. Hay una gama de productos químicos en las plantas y en los animales que los humanos históricamente hemos aprendido a utilizar con mucho cuidado. En algunos casos, ese uso lo hemos transformado en procesos industriales y de allí, por ejemplo, hemos sacado una serie de medicamentos de una utilidad enorme o de complementos alimentarios. Entonces, hay un mito con fundamentos religiosos, ideológicos, de que lo natural es bueno, pero que hay que ver con mucho cuidado. Primero, no está en contradicción con el conocimiento científico. Es un conocimiento precientífico, empírico, que es muy útil. Entonces, yo en lugar de estas campañas demagógicas que pretenden oponer la medicina herbolaria a la medicina contemporánea, diría, busquemos este tipo de combinaciones. Un ejemplo maravillosísimo que a mí me gusta mencionar, los pueblos nativos de Costa Rica conocen las propiedades medicinales de muchas plantas. Hicieron un acuerdo espléndido con una o dos compañías farmacéuticas para que efectivamente pudieran recolectarse esas plantas, pero ellos recibían parte de los beneficios económicos para su comunidad, para evitar que todo ese conocimiento fuera depredado y quedara en manos solo del gran capital. Ahora la gente te habla de las medicinas tradicionales y erróneamente las contraponen a las medicinas farmacéuticas. ¿En qué parte uno coincide políticamente con esos movimientos cuando uno ve la voracidad de las compañías farmacéuticas, por ejemplo, en la venta de fármacos, en el desarrollo el abandono de la investigación para ciertas enfermedades, con el caso de las vacunas, por ejemplo, ¿no?
las vacunas fueron inventadas, descubiertas como forma de inmunización en China y en la India hace varios miles de años. Ese conocimiento llega, y lo conocemos con mucho detalle, llega al Imperio Otomano, y en el siglo XVIII Lady Montagu, la esposa del embajador inglés en Istambul, cuenta en cartas que llegaban las griegas, así las llamaban, y las griegas traían unos pomos con polvo de las cicatrices de las personas que habían padecido viruelas. Le ponían agua, lo mezclaban, le hacían unos cortecitos en la piel. A los niños le embarraban eso. Los niños tenían algunos 2 o 3 días de fiebre y quedaban inmunizados contra la viruela. Y Jenner dice, vámonos más lejos, y es cuando toma precisamente el suero de las pústulas de las que tienen las vacas, por eso se llama vacuna. Todos los recursos que ganaba, tenía una forma muy cómoda de vivir, etcétera, los ponía al servicio de la producción de vacunas. Tiene la idea de la vacunación como una forma de salud pública, que implica que los ingleses se den cuenta de que es obligatorio vacunar a la gente. Claro, ¿qué es lo que va a pasar en el siglo XIX? Van a haber algunos que van a decir, el Estado, ¿por qué está controlándome? ¿Con qué derecho los progenitores de un niño van a condenar a los pequeñitos a que tengan una enfermedad? A ver, yo creo que deben buscar soluciones armoniosas. Por ejemplo, en un grupo de judíos ortodoxos en Nueva York que se negaban, estamos hablando de hace unos poquitos años, a recibir la vacuna de la hepatitis B y luego la vacuna contra el COVID, los médicos hablaron con los rabinos y los rabinos hicieron una interpretación religiosa que su comunidad aceptó. Si te llega un niño que se está desangrando o que necesita una transfusión, no se lo vas a dar porque eres de un grupo religioso que prefiere que el niño muera. Yo creo que allí el Estado debe imponer el principio de que la vida del niño es más importante que los prejuicios religiosos. Yo creo que uno tiene que evitar que la gente caiga. Debe haber mecanismos sociales, médicos, que garantizan que una gente que esté pasando por una fase de depresión decida suicidarse. Pero yo creo que hay que distinguir entre el suicidio y la eutanasia. Un amigo mío, un profesor, premio Nobel, Christian de Dieu, de un belga, llegó a una edad, su esposa había fallecido, él se cae, se lastima y dice, a ver, tengo 92 años, he vivido muy bien, juntó a toda su familia y le administraron la eutanasia por voluntad propia y murió muy contento. A todos nos toca morir. Y en México es muy curioso, porque cuando una persona que ha estado enferma mucho tiempo se muere, el comentario de las gente religiosa es pobrecito, qué bueno que Dios lo recogió, ya estaba sufriendo mucho. En Japón los suicidios son perfectamente legítimos. En la Roma antigua todo el mundo festejaba la manera en que Séneca decide suicidarse con mucha elegancia. Sé que entre los mayas había una diosa del suicidio. Y yo siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, el rechazo de los cristianos al suicidio, a la muerte voluntaria, pero vivimos en un mundo cada vez más secular. Y en este mundo más secular hay normas morales que se han transformado en normas éticas, en normas legislativas, y aún así la legislación sigue yendo muy atrasada con respecto a lo que está pasando en los laboratorios o con lo que estamos descubriendo. Hay, por ejemplo, cosas que a mí me sorprenden, que no entiendo, confieso mi ignorancia. ¿Un árbol tiene derechos? Yo creo que no.
Yo creo que tengo la obligación de preservar la riqueza del ambiente, pero no creo que un árbol debe estar protegido por ser árbol, sino por lo que representa para los humanos. En pocas palabras, mi visión de la naturaleza no es animista, en donde crea yo que hay un alma secreta, individual o colectiva, de los borregos, de los perros, de las plantas, que deban tener una legislación específica. Sí creo que uno tiene que evitar la crueldad contra un perro. Y sí creo que uno tiene que proteger los árboles si efectivamente son parte del patrimonio ecológico, cultural, estético, etcétera, de las personas. Pero si un árbol amenaza con caerse y apachurrar un kindergarten, pues que corten el árbol. Yo creo que si uno revisa la sociedad contemporánea, uno se da cuenta que es la sociedad la que se ganó una serie de derechos, como por ejemplo el derecho al aborto, que la sociedad, no el gobierno, se convence de que es un problema de derecho de salud pública y se legisla el aborto. Y la manera en que el aborto está legislado en la Ciudad de México, por ejemplo, o creo que ya en todo el país, no implicó que todas las mujeres fueran corriendo a abortar. Las mujeres no quieren abortar. Pero ciertamente había condiciones en las cuales tenemos un entorno social que ha avanzado, que se ha vuelto más secular, que ha reconocido los derechos de distintos grupos, y esto se ha traducido en una serie de actos de legislación que creo que son muy importantes. Yo creo que eso es el destino inevitable de toda sociedad, ir cambiando. Tienes que tener medidas que protejan a los niños, tienes que tener medidas que protejan el entorno en que la gente va creciendo. Yo creo que hemos avanzado mucho y me asusta, me preocupa cuando de repente puedes tener políticos que apelan a la ignorancia o que se alían a los sectores más conservadores para tratar de echar para atrás esas legislaciones. Creo que el otro punto es muy importante, es que no solo tengas tú una legislación, sino también una convicción social. Y creo que eso es cierto para los derechos de muchas minorías.